Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy con este tema tan importante que tenemos que saber, ¿no? Cuando estudiamos, que tiene que ver con la preparación de un taller. ¿Cómo se prepara un taller? ¿Y por qué es importante esto? Porque la preparación de un taller tiene que ver con parte de lo que es nuestro trabajo, para nosotros poder trabajar en el territorio o en alguna institución o en algún dispositivo. Nosotros tenemos que hacer una presentación del taller que vamos a dar desde un marco legal para que quede asentado qué es lo que vamos a trabajar en ese lugar acerca de la temática que estamos trabajando, que venimos planteando o por la cual nos van a contratar o nos van a convocar para poder trabajar. Entonces, ¿qué es el trabajo en taller? Y vamos a ver que el término taller refiere a un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado. Se trata de una forma de enseñar y aprender mediante realizaciones de un trabajo conjunto que implica la construcción cooperativa. Es un aprender haciendo en grupo. Supone actividades, participación, procesos, producción, integración de saberes y prácticas. Por eso es importante poder pensar que este término taller, que refiere a un lugar donde se trabaja, donde se elabora y se transforma algo para ser utilizado, es lo que vamos a utilizar nosotros como herramienta para poder trabajar con grupos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también algo muy importante, ¿no? Algunos supuestos pedagógicos a tener en cuenta cuando hablamos de un taller. Y dice que un taller es un aprender haciendo, ¿no? ¿Esto qué implica? ¿Y qué es lo que implica este aprender haciendo? Y tiene que ver con superar la división entre teoría y práctica, priorizar la metodología que suponga esta apropiación de saberes, que los conocimientos que se adquieren en procesos de trabajo, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Con los conocimientos que se adquieren en procesos de trabajo y no mediante la entrega de contenidos. Y luego una actitud frente a los conocimientos, saberes, que no se presentan como una respuesta definitiva ni acabada, sino como algo que está en una construcción. Y acá voy a hacer un parate. ¿Y por qué esto es importante para que lo tengan en cuenta? Porque la actitud que vamos a tener nosotros frente a los conocimientos y a los saberes, ¿no? Como esta respuesta, ¿no? Definitiva, que, no desde ese lugar, sino como algo que está en una construcción. Recuerden que trabajamos desde una construcción colectiva. Y el trabajar desde una construcción colectiva implica poder aplicar, ¿no?, los conocimientos y los saberes para poder implementarlos en un taller con la temática que sea, teniendo en cuenta que no siempre hablamos de situaciones de vulnerabilidad, pero por lo general, cuando nos convocan para dar un taller, muchas veces en el territorio, en los barrios, implica esto, ¿no? Situaciones de abordaje y la metodología que tenemos que aplicar tiene que ser desde un lugar donde logremos que al otro le quede algo para poder empezar a incorporar, internalizar y que haya un cambio, ¿no? Una adaptación activa en ese sujeto. Por eso requiere de una metodología participativa e integradora. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de los talleres se enseña y se aprende a través de una experiencia realizada, conjuntamente, donde están todos implicados como sujetos y actores. Luego también, en esta preparación de un taller, exige formarse para esto de participar y cooperar, ¿no? Yo me pongo a pensar, cuando doy un taller, no es solamente voy como un lorito y doy el taller, no. Esto me exige, esto de formarme para yo poder participar, ser parte, además de dar el taller, ¿no? Y poder cooperar en que un otro pueda mejorar, en que un otro pueda estar mejor. Trabajamos en conjunto, porque a través de lo que traen quienes son los invitados a participar del taller, ¿no? Es la herramienta con la que yo voy a ir trabajando durante el taller a través de las situaciones que se van presentando.
Digo, entonces, el taller armado para presentar es fundamental, pero luego van a ir surgiendo emergentes que vamos a ir trabajando en base a lo que traen. Y con eso vamos a trabajar nosotros de manera conjunta. Luego esto que dice que compromete una pedagogía, ¿no?, de la pregunta, más que a la pedagogía de la respuesta. Esto es algo que es un texto donde Paulo Freire y Enrique Pichon Rivière lo trabajaron juntos cuando hablamos, ¿no?, de la parte pedagógica, ¿sí? Esto que compromete a la pregunta, ¿no?, que compromete más a una pregunta más que a, desde la pedagogía a lo que es la respuesta. Digo, a través de lo que preguntamos es como el otro va a quedar para poder responder o no. Por eso es tan importante trabajar ciertos y determinados temas que requieren de un otro para que pueda pensar y pueda empezar a modificar, ¿sí? Después se integran los distintos saberes en un trabajo interdisciplinario y en un enfoque sistemático. Recuerden que nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinario, donde seguramente si ustedes dan un taller, no lo van a dar solos, lo van a dar con compañeros de trabajo, con profesionales igual que ustedes, con otros profesionales, porque a lo mejor implica que haya la presencia de un psicólogo o una psicóloga para abordar ciertos y determinados temas de vulnerabilidad, para tener herramientas para poder sostener a ese otro que a lo mejor no está bien o tiene un tipo de situación, una crisis, o manifiesta algo en lo cual necesitamos de un otro, un profesional, para que acompañe. Por eso hablamos de estos saberes de trabajos interdisciplinarios. Cuando salimos al territorio a trabajar, trabajamos con un equipo, somos un equipo de trabajo. Y el trabajar en equipo implica mucha responsabilidad, implica que cada uno sepa cuál es el rol que tiene, ¿sí?, sin tener que superponerse en el trabajo del otro, porque cada uno de nosotros en nuestra profesión tenemos un rol asignado. Y ese rol asignado es fundamental para que cada uno a través de nuestros saberes lo podamos implementar de forma interdisciplinaria, siempre pensando en pos de la comunidad, el lugar donde vamos a trabajar, el taller que vamos a dar, con la población que vamos a estar. Y esto es muy importante para dar un marco referencial profesional. Y esto implica una redefinición del rol del tallerista. Ustedes, yo, cuando damos un taller, ¿cuál es nuestro rol? Y esto es fundamental. Y acá tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque esto que implica una redefinición del rol de tallerista puede estar a cargo de ¿quién? De una persona considerada educadora, formadora, como docente, profesora, animadora, educadora, estimuladora, acompañante terapéutico, operador socioterapéutico en adicciones, diferentes profesionales que van a poder dar, ¿no?, y que se van a implicar en este rol de talleristas. Toda persona, vamos a englobarlo, toda persona con conocimientos previos puede brindar un taller. La tarea de motivación, despertar interés, asesoría y asistencia técnica tiene que ver con esto que es animador, facilitador, en vez de instructor. Nosotros no somos instructores, ocupamos el rol de talleristas, donde lo que buscamos es que la tarea que vamos a llevar a cabo con ese taller tiene que ser que al otro lo motive, le despierte interés, que tenga asesoría, que lo que nosotros le vamos a decir le sirva, que se lleve herramientas para poder poner en práctica. Asistencia técnica, que si en algún momento en el taller o cuando termine el taller nos quiere hacer una pregunta, nosotros seamos pertinentes para dar la respuesta que corresponde. Y en el caso de que no sea una respuesta que tenga que ver con nuestro rol o nuestra profesión, poder asesorarlo desde otro marco con otro profesional. Y esto de poder ser facilitador, ¿no?, que es lo que buscamos. Cuán importante es ser facilitadores cuando trabajamos y cuando damos un taller, para que haya un otro incluso que se comprometa con esto, ¿no? Nosotros no es que damos un taller y que creemos que vamos a salir, que todos van a ir a modificar su vida o a tomar decisiones. Nosotros o tomar decisiones, no. Lo que buscamos es que se lleven herramientas,
que se lleven esto, que se vayan con alguna motivación, que el taller despierte esto, ¿no? Que el taller despierte una motivación, que el taller logre que esta persona, este grupo, este equipo interdisciplinario que está dando el taller, no pueda demostrar que está implicado en esa tarea. Y para dar un taller uno tiene que tener conocimientos de lo que va a dar. Uno tiene que tener conocimientos de lo que está hablando y dónde estamos hablando. Capaz previo vamos a ir a tener una entrevista con la persona donde vamos a dar el taller, para que nos comente el contexto social del lugar, por qué piensan este taller, por el cual nos contratan a nosotros para ir a darlo, conocer el contexto social, económico, del territorio, del barrio, ¿sí? O del lugar en sí y el por qué. Y conocer, ¿no? A través de un otro que conoce mejor que nadie el dispositivo, que nos pueda dar herramientas para nosotros también sepamos cómo vamos a planificar este taller. Y se debe planificar la tarea, ¿no? La tarea en sí. Nosotros tenemos, cuando trabajamos en grupos, tenemos una tarea, ¿no? Trabajamos en pos de una tarea. Bueno, debemos planificar la tarea, organizar el trabajo, seleccionar estrategias adecuadas, motivar y orientar el proceso, evaluar e investigar, ¿no? Procurando una mejora constante. Eso es fundamental para que el taller pueda ser exitoso y que nosotros podamos también poner en el campo de acción todas nuestras herramientas desde la teoría y la práctica para que haya un otro que se sienta motivado y no de pronto que se duerma, ¿sí? Bien. Por eso vuelvo a repetir, importante tener una entrevista previa con un otro, que más adelante vamos a aprender también cómo se hace una entrevista. ¿Y qué se supone en acción? ¿Qué significa esto? Y tiene que ver con sensibilizar y motivar, ¿no? Que este sensibilizar y motivar habla de incitar al trabajo y a la responsabilidad de los participantes en su propia formación. Animar y estimular, ¿qué significa? Procurando la autodeterminación, la actitud reflexiva y autocrítica, la escucha atenta del otro y la integración crítica de los diversos aportes. O sea, todo es importante. Recuerden de que ustedes, cuando lleven adelante un taller, desde nuestra subjetividad, ¿cuán objetivos tenemos que ser? ¿Sí? Por eso es importante que hablamos de esta integración crítica de los diversos aportes. Lo que cada uno diga va a ser importante y con todo eso vamos a trabajar. Dar la posibilidad de la palabra, la libertad de expresión. Nosotros siempre decimos que en los grupos, con respeto, ¿sí? Todos podemos manifestar y decir todos, con respeto. Cuando se pasa la línea del respeto, ahí estamos en una situación. Pero si no, con respeto todo lo podemos decir, ¿sí? Después esto de animar y estimular, ¿no? Esto que decíamos, procurar la autodeterminación, la actitud reflexiva y autocrítica, la escucha atenta del otro y la integración de los diversos aportes. Lo vuelvo a repetir, ¿por qué? La escucha, ¿sí? Esto que decimos siempre, ser buenos observadores, tener una escucha activa y una comunicación clara, efectiva y eficaz, para que al otro le llegue lo que estamos diciendo y para que vea que nosotros también estamos siendo buenos observadores, teniendo una escucha activa y una comunicación clara, efectiva y eficaz. ¿Se imaginan que yo estaría ahora dando la clase y estaría con el celular? O estaría... No. O sea, yo tengo que estar atenta a lo que estoy diciendo para que ustedes se lleven herramientas a través de esta clase. Y lo mismo cuando ustedes están dando un taller. Esto de citar con la mirada a un otro que lo necesita, que sepan que lo estamos escuchando, que cuando vamos a hablar y vamos a comunicar, tan importante la comunicación, ¿no? Que haya un otro que pueda ser receptivo de esto. Recuerden que siempre hay comunicación, no existe la no comunicación. Puede ser la comunicación verbal y no verbal, a través de gestos, de expresiones. Hay personas que les cuesta mucho cuando están atravesados por una situación de vulnerabilidad hablar y manifestar. Bueno, nosotros vamos a través de esto, de poder observar, intentar que haya un otro que se anime a hablar o con cómo gesticula o con algún tipo de expresión corporal, ver cómo vamos a trabajar con ese otro. Después esto de enriquecer, ¿no? Los procesos de elaboración y de construcción de significados, proporcionando lo que es la información
o indicando fuentes de conocimiento, problematizando no adecuadamente, generando interrogantes, contextualizando y vinculando siempre con la realidad, ¿no? Siempre hablamos desde una adaptación activa de la realidad, de lo que tenemos que trabajar hoy, que eso es muy importante. Después recoger, ¿no? Y sistematizar de modo organizado lo que se va construyendo colectivamente. Podemos ir tomando nota, podemos tener algún papelógrafo para que haya un otro que se pare y pueda ir anotando. Que tiene, digamos, tener diferentes, implementar diferentes métodos de comunicación. Puede ser con la escritura, con la palabra. Por eso es importante que a lo mejor podamos llevar, no sé, nosotros decimos papelógrafo, pero pueden llevar, ¿cómo se llama? Pueden llevar cartulinas o papel afiches y que haya un otro que pueda ir y apuntalar en la pizarra algo que no se anima a decir, pero lo puede escribir. Esto es tan importante, ¿no? Que tiene que ver lo que vamos construyendo colectivamente. Y les puedo asegurar que si lo hacen de manera con la escritura y que escribiendo la temática arriba y vayamos apuntalando y sacando flechas, que vaya un otro y escriba, nos queda un collage de herramientas de lo que vamos construyendo colectivamente en el taller, que podemos lograr cosas maravillosas. Después promover el razonamiento y el diálogo, ¿no? Con un fundamento. Todo se tiene que fundamentar, chicos, ¿no? Es fundamental, ¿no? Que a través del razonamiento y el diálogo fundamentado, ¿no? Es importante que nosotros sepamos qué responder y tener herramientas para poder responder. No podemos decir, no lo sé. ¿Se entiende? Bien. Después crear ambientes intelectuales y emocionalmente productivos, ¿no? Presentando de manera dinámica e interesante los conocimientos que vamos a trabajar. Esto es fundamental. A través de los conocimientos que vamos a trabajar, tiene que ver con esto. Después, esto de parecer y ser coherente, mostrar la coherencia en lo que proponemos y hacemos con los demás, ¿no? ¿Cómo lo hacemos con los demás? Esto es fundamental, ¿no? Esto de mostrar nosotros una coherencia, ¿no? En lo que vamos a proponer es fundamental, ¿sí? Tiene que tener una finalidad y tiene que tener seriedad en lo que nosotros estamos planteando y manifestando. Y después, cómo lo proponemos y cómo lo hacemos con los otros. Y después esto de quién deberá intervenir. ¿Para qué? Esto es fundamental, ¿no? Para garantizar el respeto mutuo, la participación y la cooperación. ¿Y por qué se deberá intervenir para todo esto que vamos a mencionar? Garantizar el respeto mutuo, respetar la tolerancia de espera para poder hablar, levantar la mano, no hablar por sobre el otro, que haya participación, que haya cooperación, que se sientan apropiados del espacio, con confianza, con seguridad, manifestando que lo que se trabaja en ese dispositivo no se va a divulgar o va a salir de ese encuadre en el que estamos trabajando. Hacer aportes metodológicos o técnicos para poder abordar mejor el tema. Esto es muy importante, ¿no? Para poder abordar el tema a través de estos aportes que vamos a dar, vamos a lograr un espacio mucho más enriquecedor. Después, alimentar a la fundamentación, que se expliciten, ¿no? Y analicen las razones que fundan una postura específica, ¿no? Esto queda explícito, ¿no? Esto analizarlo y fundar una postura con respecto a esto. Después, orientar el diálogo, evitando desvíos del tema, uso del tiempo. Esto se llama encuadre. Nosotros cuando planteamos el taller vamos a poner el encuadre, ¿sí? El tiempo que va a durar el taller, vamos a poner el lugar donde se da y el tiempo, 1 hora y media. Nosotros tenemos que armar el taller pensando que en 1 hora y media, un ejemplo, lo tenemos que armar. Dentro de esa hora y media tenemos que trabajar la parte metodológica, la parte teórica, la parte práctica. Nosotros sabemos que vamos a hacer intervenciones para que uno u otro participe, tenemos que tener en cuenta el tiempo para que no se nos vaya. Es fundamental respetar el encuadre, ¿sí? Bien. Por eso digo, la orientación al diálogo, evitar desvíos, ¿no? Porque a veces siempre pasa que hay un otro que a lo mejor con esta necesidad de hablar, empieza a hablar cosas que son muy personales y no logramos hacer una construcción colectiva. Entonces, poder pararlo desde un buen lugar, poder continuar, no desviarnos del tema y de última, con esos emergentes que a lo mejor puede traer cada uno desde su subjetividad, poder armar otro taller, ¿por qué no en otro momento? ¿Sí? Bien.
Después, evitar generalizaciones inadecuadas o conclusiones apresuradas. Nosotros no podemos, ¿no? Generalizar temas o señalar, o no, tenemos que hablar de una propuesta que hacemos en conjunto. Nosotros no le vamos a dar una devolución a cada uno, sino desde lo colectivo vamos a poner una puesta en escena cuando se vayan planteando los temas a través de la temática que va a tener el taller. Y no apresurarnos, por eso es tan importante la escucha activa, ¿sí? Después, cuestionar argumentos de certeza impuestas y corregir errores de información. Cuando vemos que a lo mejor alguien trae algo que no tiene que ver con la temática o no es de esa manera, podemos manifestar, corregir desde un lugar saludable, ¿no? No, mirá, ¿sabés qué? Capaz lo podés ver desde este lugar porque esto es así. No digo así, no desde algo impuesto que al otro le caiga mal, no desde la corrección en sí, sino desde un lugar de apuntalarnos entre todos que somos quienes damos el taller. Y después el trabajo en un taller supone un proceso en grupo, siempre. Es preciso tener en cuenta el proceso del grupo, las fuerzas y los factores que se ponen en juego, los instrumentos utilizados para fomentar dichos procesos. Esto que importa destacar, ¿no? Que quienes cumplen el rol de talleristas no es un agente externo, es parte del grupo y participa e interviene en él. Digo, si las personas que van a ir al taller son 3, las 3 tienen una participación activa, los 3 tienen un rol determinado, cada uno va a hablar de una temática y de manera colectiva van a trabajar. No puede hablar un tallerista por encima del otro. Todos tienen una temática, un rol, por eso todo se trabaja previo cuando se presenta el taller con el que se va a trabajar. ¿Sí? No se deja nadie afuera, porque si no, no trabajaríamos desde una construcción. ¿Sí? Bien. Después se debe tener en cuenta, ¿no? La dinámica del grupo, el grupo como un cuerpo vivo que nace y se desarrolla y entra en movimiento. Incluso se pueden hacer algún tipo de dinámica corporal para que se puedan soltar, que podamos leer algo. Por eso decimos que el grupo como un cuerpo vivo, ¿no? Con respuesta, con participación, con actitud, ¿sí? Siempre pensando en pos de esta tarea que tenemos. Y es preciso también tener en cuenta que esta dinámica para poder seleccionar las técnicas adecuadas a utilizar. En base a hacer una pequeña dinámica, cuando presentamos el taller va a hacer que las personas se suelten, se conozcan, que se puedan presentar y a través de eso vamos a ver qué técnicas vamos a utilizar al momento del taller. Si es un grupo participativo que nos damos cuenta de entrada, vamos a poder trabajar un montón de cosas, siempre haciendo y trabajando las ansiedades básicas de los grupos, ¿sí? Esto de que sean participativos no significa que tengan que hablar por sobre otros, siempre trabajando las ansiedades básicas. Y luego, o puede ser también, digamos, un grupo que a lo mejor es más tranquilo, más callado, entonces vamos a tener que trabajar otras cosas y otras técnicas adecuadas para que el grupo tenga confianza, se apropie y se anime los participantes, los integrantes a poder hablar. ¿Cuáles son los factores a tomar en cuenta, ¿no? Al escoger una técnica? Y esto es muy importante. Los objetivos que se persiguen, la madurez y el entrenamiento en el uso de la técnica que tenga el grupo, el tamaño del grupo, el ambiente físico de trabajo y los materiales a utilizar. Me acabo un parate. El tamaño del grupo. O sea, si vamos a dar un taller, tenemos que ver bien que el espacio sea acorde, que sea cómodo, que todos estén en las mismas condiciones, sentados, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de materiales que vamos a llevar, teniendo en cuenta las personas previas que se anotaron para ir a este taller. Entonces, a través de eso, ¿no? Pensar que si es un lugar abierto, puede haber posibilidades de que, no sé, de que llueva y tenemos que tener otro lugar, un plan B para poder ir al taller. O si ya queda marcado el encuadre, que si llueve no se puede dar porque era un lugar abierto donde se iba a dar. ¿Se entiende? Estas cosas que son precisas pero fundamentales para que trabajemos desde este lugar que tiene que ser, digamos, con responsabilidad, ¿no? Bien, porque a lo mejor hubo un otro que pidió permiso en el trabajo o un otro que hizo modificaciones para poder ir al taller. Entonces tiene que ver con eso. Y los materiales que vamos a utilizar, en base a lo que vamos a proponer el taller, los materiales que vamos a llevar, ¿sí? Que es fundamental eso. Después las características de los miembros del grupo,
edades, intereses, motivaciones, es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de seleccionar una técnica tenemos que pensar, ¿no? Bueno, las características de las personas. Bueno, mira, se anotaron, ¿sabés qué? De las 30 personas, 15 son adultos mayores. Y el resto hay diversidad. Hay 4 o 5 chicos de 20 años y después anotaron señoras de 40, un ejemplo. Entonces nosotros vamos a tener que ver qué dinámica vamos a hacer para poder ensamblar, ¿no? Y poder trabajar de manera conjunta con otros. ¿Qué vamos a proponer? Después, este interés, ¿no? Cuando nosotros hacemos la entrevista previa al taller, bueno, el interés que mostraron estas personas cuando entrevistamos para venir al taller, qué motivaciones tienen, si los conocen del barrio, están atravesados por situaciones significativas, esto también es importante para saber nosotros qué herramientas vamos a utilizar. Y después la experiencia y la capacidad de quien coordina, que no puede promover una dinámica que luego no puede sostener. Mucho cuidado con esto. Acá otro parate. ¿Por qué? Porque la importancia de preparar el taller implica que cada uno tenga un rol, que sepa que se va a estar seguro para poder dar ese taller. Digo, si yo lo voy a dar con 2 compañeras más y sé que una compañera le cuestan ciertas y determinadas cosas como nos pueden costar a todos, bueno, vamos a decir, a ver, vos, ¿dónde te sentís cómoda, fulanita? Bueno, yo, listo, perfecto. Vos no, mirá, no, yo prefiero no empezar porque viste que me puedo llegar a tildar. Bueno, pues empiezo yo, lo presento y ahí vamos, listo. Y cada uno sabe el momento en el que tiene que entrar, que va a ser el momento en el que tiene que participar del taller. Por eso es muy importante, porque si lo hacemos así a la que te criaste, podríamos decir, ¿no? Lo que se va a generar es que no vamos a lograr algo saludable, vamos a crear una situación donde nos podemos llegar a sentir mal, nos podemos frustrar o avergonzar, y no es la idea. Entonces, la experiencia y la capacidad de quienes coordinan, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y esto de que no se puede, digamos, no se puede proponer una dinámica que alguien luego no la pueda sostener, ¿sí? Bien. Luego la evaluación como una herramienta fundamental, ¿no? Recuerden cuando hablamos de evaluación, muchas veces genera alguna ansiedad la palabra evaluación, explicar. ¿De qué hablamos? De una evaluación como una herramienta fundamental. Esto que permite describir e interpretar el proceso a realizar y sus logros. Evaluar, valorando cómo se comprende de dónde hemos partido cuando hemos comenzado el taller. Esto que decimos, ¿no? Esto, diagnosticar, hacer un diagnóstico de esto que estamos construyendo y de cómo va este proceso desde lo formativo. ¿Qué podemos esperar a partir de lo construido, lo sumativo, los logros, el resultado? ¿No? Y esto de prepararnos para la próxima. ¿Qué significa prepararnos para la próxima? Prepararnos para la próxima significa que podemos dejar disparadores abiertos para que incluso los mismos integrantes que participan del taller, a través de lo que vamos a ir recogiendo durante el proceso del taller, van a surgir cosas para que podamos llevarnos apuntalado, ¿no? Que podemos seguir trabajando pensando en un próximo taller a través de temas que han salido de manera digamos, individual, y lo hemos puesto digamos, lo hemos puesto desde una construcción, y nos dimos cuenta que estas personas necesitan herramientas para, no sé, acerca de, no sé, cierto tema, no sé, no sé, cómo, y vamos a suponer que es una población joven, que vieron personas de 20 a 30 años, y no tienen ni idea de cómo confeccionar un currículum, un ejemplo, ¿no? Digo, o cómo presentarse en una entrevista de trabajo. Bueno, si fue un denominador común esta problemática y estos temores, podemos presentar un taller con la parte teórica, la parte práctica, cómo confeccionar un taller, cómo confeccionar un currículum, dar herramientas, hacer roleplay para que sepan cómo se deben presentar, cuáles son las dinámicas cuando uno tiene que atravesar su primer entrevista laboral. Entonces, digo, tiene que ver con eso. Entonces, nos llevamos apuntalado lo que podemos trabajar para presentar un próximo taller. Y eso significa que hay un otro que se fue motivado, que se llevó herramientas, que se fue contento, que participó, que cuando se van te agradecen, que te das cuenta en la expresión corporal cómo se van,
¿no? O que vienen y te lo dicen, y con eso que se van, nosotros vamos a seguir construyendo, ¿no? Digamos, y logrando entre todos que podamos seguir sumando herramientas para poder mejorar y para poder ayudar a un otro. Entonces, este video, esta clase grabada va acompañada del material previo que se subió. Cualquier duda o consulta lo sigo leyendo en el grupo. Les mando un beso grande y muchísimas gracias.